Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Seguimos en este segundo día del quinto Seminario Internacional de la Literatura Hispanoamericana en el aula, ah, con la mesa de comunicaciones 2. Tendremos 4 comunicaciones ahora y en primer lugar es un gusto para mí dar la palabra a José Rovira Collado, que nos presentará Imágenes elementales de Pablo Neruda, análisis didáctico de expansiones poéticas transmedia. Muchísimas gracias, compañero. Como supongo que todos saben leer, pues no hace falta que vuelva a leer el título. Vamos, ni siquiera la introducción, simplemente hacer una aproximación al autor chileno, aunque de todas maneras cuando propuse la lastra quería hacer algunas aproximaciones didácticas, pero van a ser muy superficiales, solamente algunas ideas por cuestión de tiempo para no quitarle tiempo luego tanto al debate y la participación del alumnado que nos está escuchando y sobre todo las dos compañeras y el compañero que habla después. Bueno, y no voy a intentar que se vea este vídeo, pero ayer estuve trasteando para ver si este señor, a través de inteligencia artificial, se conseguía transformar en Pablo Neruda, pero no lo hice bien. Así que nada, directamente. Lo importante, lo que quiero en esta idea es que las propuestas, las ideas, pueden ser líneas de investigación sobre Pablo Neruda o sobre cualquier otro autor o autora para tanto un TFG, un TFM o en este caso para el alumnado, para la práctica 2. No solamente para el resumen, sino propuestas didácticas que pueden hacer sobre lecturas. Bueno, comenzamos con esta. Quiero recordar que el número 1 de la revista América Sin Nombre, publicado en diciembre del 99, pues tenía aquel título de Neruda con la perspectiva de 25 años. Y 25 o 20 años no es nada, pues yo puedo hablar desde esta perspectiva de 25 años después. Yo recuerdo que fue uno de los primeros cursos de verano que asistí, bueno, de los últimos que asistí como estudiante o ya último año de curso, ese curso sobre los 25 años de la muerte de Neruda y cómo las cosas han cambiado. También recordar que tenemos el número 7 de 2005, coordinado por la profesora Carmen Alemán, referido en este caso al centenario de 2004. Tienen ahí los enlaces, simplemente aparte de felicitar a la revista América Sin Nombre porque tienes tanto un DOI como unas direcciones que se entiende perfectamente lo que estamos leyendo. Disculpen, pero para mí es importante hablar de esta formación de estos 25 años porque me voy a ir hace mucho tiempo al siglo pasado y citar mis primeras investigaciones. Antes, en primer lugar, podría citar aquella investigación de paradojas en la Fundación de América, literatura de vencedores y literatura de vencidos, que aunque me refería más a cuestiones prehispánicas o del siglo XV y XVI, en esa investigación, la que tenemos citada abajo, en el Instituto Universitario Integral de Nápoles, donde, por ejemplo, citábamos toda la visión de los vencidos de León Portilla. Antes hemos hecho una presentación, la profesora Ruiz Domínguez pues, nos ha presentado pues, las culturas originarias o prehispánicas. Pues, aquella fue una investigación y la que me interesaba citarles o recordarles, porque no me queda claro, lo he estado revisando por las fechas, la comunicación se presentó antes, mi primera comunicación en el 2000, se publica en la Separata en el 2000, aunque fue anterior en mi primera comunicación en la Universidad de Macerata, de Procida Isla Negra, de Troisia Escármete, las dos metáforas cinematográficas de sobre Pablo Neruda. Estoy recuperando aquellas investigaciones y también otras posteriores, por ejemplo, los encuentros prácticos de profesores de español lengua extranjera que se realizan en Barcelona, organizados por International House y Difusión, pues en 2004, también de acuerdo con ese centenario, pues teníamos aquella experiencia didáctica. También lo sabemos en anteriores seminarios, pues yo durante bastantes años me dediqué a analizar la presencia de la literatura hispanoamericana en los manuales de él y tenemos pues distintas publicaciones en esta. Pero bueno, puede ser posiblemente la serendipia o lo que sea. Cuando estaba preparando esta comunicación, yo no me acordaba que en la Universidad de Alicante, en nuestro aulario 2, tenemos un mural que se incluyó aquí, nos lo trajeron desde Chile en 2004 con motivo del centenario en el aulario 2. El otro día teníamos Sebastián y yo y Fran Martínez un examen, entonces pues dio la casualidad y dije, uy, pues yo voy a hablar de Neruda y no recordaba esto. No recordaba esto, pero también simplemente recordar que también entre 2004 y 2005, igual que se hizo ese mural en la Universidad de Alicante, la autora Jimena Ahumada cedió este otro mural para la Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso, en Chile, donde encontramos a Pablo Neruda y Miguel Hernández.
No me voy a detener a hablar aquí de la relación de Pablo Neruda y Miguel Hernández, podríamos hablar mucho de estos, tienen ahí una cita simplemente de que podríamos pensar que si hubiera venido Pablo Neruda a Tabarca, es una idea, pero bueno, estamos hablando del 35, y también pues hacer publicidad que mañana se inaugura en la Biblioteca Nacional de España una exposición Miguel Hernández, poeta, el poeta que hacía juguetes, ausencias y últimos cuentos para su hijo, también desde la perspectiva de la literatura infantil que podemos trabajar, aunque sean textos autores canónicos o lo que queramos, pero tienen muchos textos que podemos llevar al aula, tanto de infantil como de primaria. Esto también me sirve para la parte de incluimos la parte de, en el título hablamos de expansiones transmedia, no me voy a detener, no hace falta que cite a Jenkins, aunque obviamente debería citar antes a Marcia Kinder, que es la primera que citó el concepto de transmedia, y tampoco me voy a detener en que si los elementos son simplemente adaptaciones, transformaciones, esta parte, si alguna vez este trabajo se escribe, pues podremos analizar el tipo de simplemente adaptaciones, álbumes ilustrados sobre la obra, si son crossmedia, transmedia, no me voy a detener en este aspecto. Como tampoco me voy a detener en el aspecto de los recursos educativos abiertos, porque la idea es compartir, cuando generemos estos materiales, compartirlos en abierto. Y para finalizar un poquito, para finalizar esta introducción, una parte de publicidad. Dentro de un mes más o menos tenemos esta jornada de 50 años del golpe de Estado, la literatura chilena, el pasado y el presente, donde hay una conferencia, estamos 2 horas, José Carlos Rovira y un servidor, hablando de Neruda, así que no tendré que ir tan acelerado, podremos leer algunos textos. Por cierto, no voy a citar más bibliografía sobre Pablo Neruda, porque les aseguro que la tengo en casa. No me la he traído, pero la tengo en casa. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. No me detengo en esta diapositiva porque considero que no hace falta incidir en algunos aspectos. Simplemente decir que la distancia y la precaución con lo que hay que tratar algunos episodios es obvia. También algunos episodios, en algún caso, sí, deleznable. Pero no vamos a... Si alguien quiere luego debatir, pues lo podemos plantear en otro espacio. Ya simplemente las adaptaciones, empezamos con las lecturas infantiles. Atención, ponemos las comillas en infantiles porque obviamente Pablo Neruda la mayoría de las obras no las plantea para un público infantil, pero sí que tenemos, no voy a decir una infinidad, pero tenemos bastantes textos ilustrados, es de Pablo Neruda para los niños, 4 poemas de Pablo Neruda y Un amanecer en la isla, de Neftalí a Neruda, donde aquí ya tenemos una visión de cómo debería ser su infancia, es decir, esto ya podría ser una expansión, no una simple adaptación. Obras como 100 sonetos de amor, que no es directamente una obra, sería más juvenil y es un libro ilustrado, pero tampoco podríamos en este caso infantil. Y vemos que desde hace, es decir, he hecho simplemente una pequeña selección para que veamos la cronología. Ya empezando con algunas obras, y aquí quiero agradecer, por eso pongo en la diapositiva en la esquina arriba al profesor Fran Martínez Carratalá, que me ha seleccionado y aportado alguno de estas obras. Entonces, recientemente, Libros del Cerro Rojo, Odas a la comida y otros placeres elementales, ilustraciones de Javier Zavala. No me voy a detener en la lectura de textos y adaptación, pero sí que me parece que está bastante logrado la interacción entre poesía e ilustraciones de este libro ilustrado. Obviamente no podía ser, este es un clásico, el libro de las preguntas, ilustrado. Ilustrado no son solamente ilustrados, son fotografías, son collages de Isidro Ferrer. Pues podría hacer muchas preguntas. Recuerdo que yo trabajaba mucho estos textos en Nápoles cuando vivía y decía qué cosa irrita a los volcanes que escupen fuego y frío y furia, o cuántas preguntas tiene un gato. Saben mi alumnado que yo si no meto gatos en mis presentaciones no soy feliz. Otro texto también puede ser, más recientemente, también de la misma editorial, Oda a una estrella, con unas magníficas ilustraciones de Elena Odriozola. No me voy a detener en su análisis, pero atención, ya estamos un texto específico ya llevado a un público más infantil. Es totalmente recomendable. Y como obra más interesante, realmente sería infantil, pero ya para cursos a partir de 9-10 años, porque es un texto bastante denso, El soñador, de Pam Muñoz Ryan, ilustrado por Peter Sis, es decir, es un texto que originalmente no es español, luego está traducido y publicado por Everest en 2010, donde, al igual que citábamos antes, pues tenemos ese Ezequiel Neftalí Reyes, ese niño Neruda, como un texto infantil, totalmente recomendable.
Otros pueden ser el trabajo Winnie Penn, publicado en 2015 por Laura Mantel, Antonio Santolaya, o la oda a la cebolla, Pablo Neruda y su musa. No he encontrado que esté traducido en español, está publicado en francés. Sobre las biografías literarias no me voy a detener porque me queda un minuto, así que simplemente las biografías literarias, agradecer el trabajo que estamos realizando también con Sebastián Miras, solamente relacionar que tenemos una de Pablo Neruda, pero también podemos encontrar su presencia en otras como las dedicadas a Miguel Hernández y Federico García Lorca. Ahí sí que incluye algunas referencias recientes, pero ya simplemente me voy a la última parte. Esto sí que sería obviamente una expansión transmedia, pero no es una expansión transmedia, es una expansión literaria porque partimos del texto teatral Ardiente Paciencia de Antonio Escármeta, que luego lo conocemos comúnmente por El cartero de Neruda a través de la película de El postino que veremos posteriormente. Simplemente recordar que partimos de una obra teatral del 82, una película nomada del 83 y luego la novela fue publicada en Buenos Aires en el 85. Y no voy a decir que esta película fue hecha en Alemania por los motivos políticos, es decir, no pudo ser obviamente hecha en Chile. Más recientemente también tenemos en 2016 Neruda, es decir, una propuesta que puede ser polémica en algún aspecto, pero bueno, ahí he cogido algunas de las citas directamente desde Fila Filippi. Es una película sobre lo nerudiano. Y simplemente mencionar el estreno el 23 de septiembre para aprovechar la fecha de su muerte o asesinato. Por supuesto, El postino, mencionaba antes aquel texto, aquella publicación en Macerata, pues es el trabajo que más he analizado, trabajado, aunque sea un texto originariamente en italiano o en napoletano, porque Troy Sipa habla bastante en napolitano, a veces es difícil entenderlo, pero bueno, se traslada la historia de Isla Negra a Capri del año 52, los inicios del amor con Martí de Urrutia. Aquí podríamos aparte aprovechar los versos del Capitán. Simplemente recomendación, yo la acabo de revisitar, es decir, en Netflix tenemos Ardiente Paciencia de 2022. No les voy a hacer spoiler, pero les animo porque tienen finales distintos las distintas obras, esto puede ser discutible. Sobre Internet, la Biblioteca Cervantes Virtual, simplemente decir que en la sección de Labs, de Data, de Inteligencia Artificial, tenemos un analizador de versos que podríamos trabajar con alumnado de secundaria, y otro análisis que se puede hacer de expansiones transmedias son la presencia que tenemos en Goodreads o en Leoteca. Estas simplemente son ideas para el alumnado. Atención, buscamos a Neruda en que nos pase García Márquez, pero sí que tenemos el texto del soñador o TikTok en este momento. Y aquí simplemente no me voy a detener en discutir sobre el poema 15, aunque Antonio Hernández Femía es lo que pretende en este vídeo, es decir, que nos pongamos a discutir. Tiene 23.000 likes este vídeo. Y simplemente proyectos en marcha que tenemos, una guía de lectura sobre la biografía que teníamos pendiente y una constelación este año entre el 2023 y 2024. Sebastián Miras y otros compañeros y compañeras se le dedicaremos, igual que se la hemos dedicado a Federico García Lorca y a Miguel Hernández, se lo dedicaremos a Pablo Neruda. Y simplemente mencionar que hay compañeras que han participado ya, que ya hemos precisamente no nos hemos enfocado solamente en los autores del 27, sino que nuestro alumnado, nuestras alumnas ya han creado muchas de las Sin Sombrero y otras mujeres de ese entorno. Y no los voy a leer la oda al gato, pero obviamente tenía que terminar así, pero ya me he pasado el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por ajustarte al tiempo y por ofrecer este repaso a la presencia de Neruda en distintos formatos y también propuestas de investigación. Si les parece, les recordaré, ya que tenemos cerca de 15 minutos, les recuerdo cuando estemos cerca. Damos paso entonces a María Bermúdez Martínez, de la Universidad de Granada, que nos presentará Imaginarios de la otra orilla, propuestas para la apertura del canon y el tratamiento de la literatura infantil y juvenil hispanoamericana en las aulas. María, cuando quieras. Perdón, el micro, María. ¿Qué? Ya estoy aquí. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Vale, pues supongo que estáis viendo también la presentación.
En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este seminario mi invitación, al Departamento de Innovación y de Formación Didáctica de la Universidad de Alicante y al CEMAP. Gracias a los organizadores y a todos los que estáis en este momento aquí conectados. Bueno, con mi propuesta titulada Imaginarios de la otra orilla, propuestas para la apertura del canon y el tratamiento de la literatura infantil y juvenil hispanoamericana en las aulas, quiero sumarme a la labor que desde esta institución se viene realizando en la difusión y la puesta en valor de la literatura hispanoamericana en nuestro país y fuera de él. Desde el ámbito que nos ocupa, el de la didáctica, en los minutos que siguen intentaré ir lo más rápido posible y condensar toda la información que quisiera transmitir. Trataré de dibujar unas líneas de juego para la apertura del canon en las aulas de nuestro país, dando cabida a la literatura hispanoamericana. Si nos preguntamos acerca de la presencia de lecturas de América Latina en nuestras aulas, podemos decir que su interés y vigencia en el ámbito universitario viene ya de lejos, está institucionalizado y se hace patente en la producción investigadora y crítica, pero no es el caso de los planes de estudio y de las prácticas educativas en la enseñanza obligatoria. No voy a entrar aquí en el análisis del currículo, de la nueva ordenación curricular, que si bien da algún paso adelante con respecto a la situación previa, todavía deja mucho camino por recorrer, ¿no? En este sentido, no obstante, sí es importante decir que determinadas líneas de juego, sobre todo por su apertura, ¿no? Pues abren un interesante panorama. Ya en 2009, Pozuelo y Bancos declaraba la existencia de un tronco común de experiencias literarias que une a los escritores de ambas orillas, apelando a un sentimiento de unidad de la literatura escrita en español. Pozuelo y Bancos mencionaba varios aspectos de muy diversa índole que fundamentaban esta unidad. Después volveremos sobre ello. La tendencia a los estudios nacionales en el marco del historicismo reinante durante décadas ha condenado a muchas generaciones de niños y jóvenes a una visión, digamos, cerrada, anquilosada, restrictiva del ámbito de la creación literaria en español. Es preciso, por tanto, la apertura a un canon hispánico plural que supere las limitaciones nacionales propias de la historia literaria. La apertura hacia una nueva forma de entender el tratamiento de la literatura en el aula, vehiculada desde la educación literaria, nos permite hoy superar esas barreras y trabajar desde nuevas perspectivas por un canon abierto, flexible, que atienda a la pluralidad dentro de la unidad, una nueva perspectiva que no neutralice la diversidad de las literaturas hispánicas y que responda, en palabras de Fernández Cobo, pues a sus diálogos, a sus tensiones, a sus espacios híbridos, también a los malentendidos que las vinculan y que las sitúe además en un contexto universal. Es indiscutible la universalidad de las letras hispanoamericanas. En este sentido, me remito, por tanto, a los trabajos de Fernández Cobo y al volumen de los compañeros de la Universidad de Alicante, Educación Literaria y América Latina. Aquí tenemos, bueno, pues algunas de las referencias bibliográficas que inciden en esta apertura del canon desde la literatura y desde la literatura infantil y juvenil. Pasando ahora al contexto de la literatura infantil y juvenil hispanoamericana, y aún con el riesgo de caer en generalizaciones que nada tienen que ver, ¿no?, con la realidad, es evidente que no podemos abarcar la totalidad de un panorama tan complejo. Podemos, sin embargo, afirmar la consistencia de la literatura infantil y juvenil en Hispanoamérica. Para ello me remito a los estudios de García Padrino, en los que refiere toda una serie de hitos que en los últimos años han ido puntuando su desarrollo y afianzamiento en el panorama editorial, en el panorama crítico e institucional. Si en cuanto al desarrollo de esta LIG en Hispanoamérica,
podemos aventurar también una periodización por décadas, en base a los estudios que tenéis ahí de Tukaroff y de García, una primera etapa en torno a los años 60 en la que empieza a debatirse, ¿no?, la existencia de una literatura, el concepto mismo de una literatura infantil, que circula entonces, bueno, pues por diferentes vías, una vía, digamos, más ligada a la pedagogía conservadora y una vía más popular, ¿no? Una segunda etapa, voy muy rápido porque, bueno, ahí tenéis las referencias, una segunda etapa desde mediados de los 60 a los 70, donde la literatura infantil empieza a conquistar un territorio propio. En los años 70, bueno, se produce en el Cono Sur el impasse con las dictaduras, ¿no?, y la correspondiente censura, y después entraríamos en una etapa en los años 80-90 de institucionalización de la literatura para niños, con una enorme difusión donde proliferan los autores con temáticas y con líneas expresivas novedosas, y las redes culturales también a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Los años 2000 van a marcar un periodo de renovación estética y temática, también el desarrollo de muchas editoriales independientes, y a partir de la década del 2010 empezamos a ver una difuminación de las fronteras entre la literatura infantil y la literatura adulta. Podemos situar aquí los movimientos entre ambas orillas: la difusión y la entrada de la literatura infantil y juvenil hispanoamericana en los estudios e investigaciones españolas, la difusión a través de redes sociales, de blogs, de webs, y la labor también en este sentido de editoriales que difunden las obras en ambas orillas, como por ejemplo Icaré, también otras editoriales independientes, y instituciones y organizaciones como la Fundación Cuatro Gatos, por ejemplo, que bueno, han desarrollado una labor importantísima, ¿no?, en esta comunicación entre orillas. Constatada esta presencia y pujanza de la literatura infantil y juvenil en Hispanoamérica y los contactos cada vez mayores, si bien todavía queda mucho trabajo entre ambas orillas, es hora de pensar el camino para incorporar en nuestras aulas la literatura infantil y juvenil de la otra orilla. Por ello, me voy a centrar dentro de la enorme multiplicidad de caminos posibles, infinitos, en tres elementos: lo cultural, lo histórico y lo natural. Son tres vías que he elegido para esta presentación, ¿no?, entre una enorme gama de posibilidades que se inscriben todas ellas en el contexto de las líneas educativas trazadas en el siglo XXI para responder a las necesidades de las sociedades actuales. Es preciso, en el marco de la educación literaria, asumir nuevos posicionamientos que ante todo destaquen el valor estético de las obras y su trascendencia como artefactos culturales. La literatura es ante todo creación estética, pero también se constituye como un arma cultural y también política, capaz de formar y transformar actitudes, teniendo mucho cuidado con el tema de los valores, en muchos casos malentendido en el ámbito educativo y muy especialmente en lo que tiene que ver con el trabajo con la literatura infantil. Ya conocemos todos esa historia. En primer lugar, me voy a centrar en lo que he llamado canciones de ida y vuelta, que son textos de la tradición popular, reescritos, reformulados desde el libro álbum. Textos como Cuentos y leyendas de América Latina, de Gloria Cecilia Díaz, Canciones y nanas de América Latina, o los títulos de la colección Clave de Sol de Caré, que representan un movimiento de actualización y de revisión de la tradición popular desde nuevos códigos expresivos a través del libro álbum. Texto y ilustración se funden para transmitir un patrimonio cultural actualizado a través de la multimodalidad, con mezcla de códigos expresivos que enriquecen enormemente el patrimonio. Al formato álbum se suma el contenido en audio, en el caso de Canciones y nanas de América Latina y de la colección Clave de Sol de Caré, distribuida esta en ambas orillas. Un formato que recupera la tradición popular y la transmite a través de una oralidad
a través de una nueva oralidad, digamos. Supone además un movimiento de ida y vuelta, ya que muchas de estas canciones que tuvieron su origen en la península, también relatos, vuelven transformadas, ricamente contaminadas, cantadas en lenguas indígenas, con nuevos ritmos, instrumentos, imaginarios y escenarios, mostrando la diversidad cultural en un movimiento de asimilación y de cruce de tradiciones y experiencias diversas. En segundo lugar, quiero destacar la recuperación de clásicos de la literatura hispanoamericana. El compañero José Rovira ha hablado antes del caso de Neruda, ¿no? La recuperación de clásicos de la literatura hispanoamericana, muchos de ellos a través del álbum, con ediciones muy atractivas y en la línea del género muy cuidadas, también en ediciones ilustradas, ¿no? Podemos destacar, por ejemplo, ahí tenéis dos ediciones de Margarita, de Rubén Darío, editadas por Ecaré y por Imaginarium, o la antología poética Dicen que no hablan las plantas, convertida en un auténtico libro álbum. Una vía también que sirve para atraer la poesía a los jóvenes lectores. Destacar también la colección Rimas y Adivinanzas de Caré, poesía en formato álbum que recupera no solo clásicos, sino también textos más actuales, ¿no? En tercer lugar, como una nueva vía, una línea de apertura, podríamos hablar de lo que he llamado una literatura hacia la formación ciudadana, que englobaría la narrativa histórica, los textos que recuperan la memoria o textos que nos plantean cuestiones relacionadas con la ecología. Todos ellos, ahora voy a ir uno a uno, todos ellos nos plantean una visión de la literatura desde una perspectiva humanística que conjuga la dimensión estética, la dimensión cultural, la dimensión ética y la dimensión emocional. Podemos pensar en su relevancia para la formación de ciudadanos libres, críticos y creativos, y en este sentido podemos ligarlo al desarrollo de la llamada competencia global. Se trata de una de las últimas derivaciones en el marco del desarrollo de competencias en educación, una conceptualización relativamente novedosa, con poco desarrollo en España, pero que ha sido estudiada y forma parte de destacadas iniciativas en las últimas décadas en el ámbito norteamericano, potenciadas por la OCDE y por la UNESCO en el contexto de una educación para la ciudadanía mundial vinculada asimismo a los objetivos de desarrollo sostenible. Se define como la capacidad, como podéis ver ahí por la OCDE, como la capacidad de examinar cuestiones locales, globales e interculturales para comprender y apreciar las perspectivas y visiones del mundo de otras personas, participar en interacciones abiertas, adecuadas y efectivas con personas de diferentes culturas y actuar para el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible. En este punto, la literatura intercultural ocuparía un puesto de relevancia, ¿no? en este marco. No me voy a referir a ella porque ya se ha aludido en otras participaciones y yo misma he hablado un poco de ello en otros seminarios, ¿no? Por lo tanto, me voy a centrar en otros grupos de obras, ¿no? María, perdón, simplemente que quedaría un minutito de Vale. la comunicación. Bueno, por un lado tendríamos la narrativa de trasfondo histórico que comienza, que trata temática americana ya desde las últimas décadas del siglo XX con motivo de efemérides como el 5º centenario del descubrimiento de América, la muerte de Colón. Y aquí también destacaría la llamada literatura que recupera la memoria histórica, una literatura para la memoria histórica, desde el cuento, la poesía, el teatro, la novela. Ahí tenéis diferentes referencias bibliográficas sobre el tema y aquí tenemos algunos de los textos, ¿no? Que bien desde perspectivas alegóricas o desde visiones más directas, ¿no? Han tratado pues el tema de la recuperación de la memoria, en este caso con respecto a las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Un elefante ocupa mucho espacio, los desmaravilladores de Bornemann, la piedra arde de Galeano, ya en el ámbito de la literatura más juvenil, Cruzar la noche, El mar y la serpiente o Los sapos de la memoria. Y por último, vinculado a los
el tema de la ecoliteratura, podríamos hablar bueno, de un montón de obras que ponen en el foco la naturaleza americana, ¿no? Bueno, pensemos en los orígenes mismos y en los clásicos de la literatura hispanoamericana y la presencia de la naturaleza, ¿no? Miguel Ángel Asturias, Argueda, Groa Bastos. Bueno, pues hoy en día podríamos decir también que la literatura hispanoamericana, en la literatura infantil y juvenil hispanoamericana, la representación de la naturaleza ocupa un lugar destacado. Y eso sí, privilegiando siempre desde esta perspectiva ecológica, no confundido, antes hablábamos del problema de los valores, ¿no? O de los determinados mensajes, pues el carácter abierto de la literatura y el valor estético de las obras, ¿no? Tenemos desde una obra fundacional de la literatura hispanoamericana, Los cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, ¿no? A textos más actuales, como La bruja en la montaña, de la colombiana Cecilia Díaz, un cuento fantástico que nos presenta una bruja que piensa entalar los árboles de la montaña para poder aterrizar con su escoba. Los carpinchos, ¿no? El mundo animal que nos presentan los carpinchos, entre otras, entre una de las múltiples lecturas, ¿no? A las que se abre este maravilloso álbum de Soderbergh, que después tendremos la oportunidad de escuchar, ¿no? O la historia basada en hechos reales que recupera La caimana, de la venezolana María Eugenia Yagüe. El fantástico mundo natural, narrado y ilustrado en el maravilloso álbum de Lenia Poniatowska, Boda en Chimalistac. Un álbum que, en palabras de la autora, nos invita a redescubrir la naturaleza que nos rodea dentro de un entorno urbano, una relación ciudad-naturaleza o mundo humano frente a mundo animal, o en sus relaciones con el mundo animal, que nos plantea también el discurso del oso de Cortázar, o que podemos encontrar también en formato álbum ilustrado, ahí lo tenéis, en Libros del Zorro Rojo. Bueno, en esta línea tenemos muchas otras obras, podéis ver alguna de ellas, ya voy finalizando, y simplemente, pues, por ejemplo, pararnos un minuto en ver cómo esa relación o esa presentación de la naturaleza americana se refleja en un álbum como Guachipira va de viaje, publicado por Ediciones Secaré, que nos invita a recorrer la geografía venezolana y su flora y fauna, acompañando a Guachipira en su periplo en busca de las flores medicinales necesarias para aliviar los males de su familia, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este recorrido, que no ha intentado otra cosa que mostrar algunas vías para la incorporación de la literatura infantil y juvenil hispanoamericana a nuestras aulas, para la formación de un lector literario, tanto desde un punto de vista estético como también emocional y humano. Si hasta ahora, como vienen indicando las investigaciones, la literatura hispanoamericana no suele formar parte del canon español, dependiendo su presencia, pues, de los gustos o de las decisiones particulares de algunos de los docentes, queda aquí un panorama que, a modo de constelaciones, geografías literarias, tomando el término prestado a José Rovira, a José Manuel de Amo, entre otros, nos pueden guiar en ese recorrido para hacer efectiva su incorporación a las aulas desde planteamientos y dinámicas cercanas, atractivas, también reflexivas, críticas y creativas para los más jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, María, y disculpas por la prisa, que vamos un poco ajustados. Interesantísimo todas las líneas que has abierto, y dejamos para el final, si les parece, por si hay algún comentario, nos queda tiempo, si hay algún comentario en YouTube, pero pasamos entonces, sin más, a Zaida Vilacarneiro, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha, y nos va a presentar el alumnado del grado de Educación Primaria ante la literatura hispanoamericana, un estudio preliminar de caso. Adelante, Zaida. Se ve perfectamente, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder estar aquí otro año más con vosotros. Voy a intentar ser bastante rápida porque, claro, quiero mostraros muchas cosas y no me va a dar tiempo en 15 minutos. Entonces, voy a dejar de un lado el marco teórico para centrarme en la experiencia docente que os quiero presentar. Es una experiencia docente que tuvo lugar en el campus de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y se trata de un estudio preliminar y piloto para conocer
qué es lo que falla respecto a la literatura hispanoamericana, por ejemplo, entre el alumnado que está estudiando educación ya sea infantil o primaria. He empezado por una asignatura que imparto que se llama Introducción a la lengua como vehículo de cultura, que es una asignatura que ya solamente por el nombre pues, da pie a introducir cuestiones pues, que no están recogidas en otras partes del plan de estudios. Lo que pasa es que es una asignatura de 6 créditos que comparto con el profesorado de árabe. Yo tengo 3 créditos, que es el itinerario de español, y los otros 3 créditos son del itinerario de árabe, por lo cual al final el tiempo que tengo es bastante reducido. Es una asignatura del grado de educación primaria y esto es interesante, pertenece a la mención de lenguas, lectura y multiculturalidad, por lo cual se presupone que el alumnado que está matriculado en ella pues tiene pues, cierto gusto por la lectura, bueno, por las lenguas en general, por la literatura y la cultura. Es una asignatura de tercero, del segundo cuatrimestre, y el alumnado matriculado era en el curso pasado de 16 personas. Por eso hablo de estudio piloto o estudio preliminar, porque realmente 16 personas sí que arroja datos relativamente significativos, pero sigue siendo un número bastante bajo para hacer pues, ciertas consideraciones pues, más precisas. El curso pasado lo he dedicado a detectar las carencias y las necesidades y en este curso que nos encontramos ahora lo que pretendo es implementar alguna serie de mejoras teniendo en cuenta por los resultados obtenidos en la experiencia que os voy a relatar ahora. El punto de partida, el por qué me he centrado en esto, por la situación marginal de la literatura hispanoamericana en las aulas, realmente no solamente en infantil y en primaria, donde vemos que prácticamente es anecdótica la existencia o casi inexistente. Bachillerato y secundaria sí que tenemos un poco más de presencia de literatura hispanoamericana, pero después en las titulaciones de grado, dejando a un lado la filología hispánica o estudios hispánicos, en los grados de educación pues es también bastante ridículo el número de veces que se utiliza pues la literatura hispanoamericana. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque si nosotras no formamos al alumnado de primaria, de educación primaria, de educación infantil, para poder dar clase o para poder introducir textos de literatura hispanoamericana en su futuro docente, pues tampoco ellos, o sea, su futuro alumnado tampoco va a poder conocer estos textos. Aparte de eso, realmente el alumnado también tiene una escasa formación en LIG. Por ejemplo, en el caso de educación primaria, en la UCLM solamente hay una asignatura específica en el grado y esta es de carácter optativo y de 6 créditos que se imparte en cuarto, que se llama tratamiento de la LIG en el aula. Y sí que en didáctica de la literatura hay una parte de historia de la literatura, pero prácticamente ambas guías docentes están centradas solo en literatura española, que es algo habitual en otras guías docentes que he consultado de otras universidades, por lo cual no es un caso aislado el de Castilla-La Mancha en este sentido. La experiencia docente se ha dividido en 3 fases. He realizado primero un cuestionario inicial para saber el perfil del alumnado y conocer un poco pues, qué sabían sobre literatura hispanoamericana y sobre literatura española. Luego han tenido que realizar un trabajo grupal que consistía en seleccionar un corpus de literatura hispanoamericana para todos los cursos de educación primaria y finalmente pues, he realizado un cuestionario para ver si había pues, habido algún tipo de mejora o qué necesidades mostraba el alumnado o qué preferencias mostraba respecto pues a esta experiencia llevada a cabo. Bien, en cuanto al perfil general del alumnado, pues casi todos rondan los 20 años. Bueno, hay una alumna que ha puesto su apellido en lugar de la edad, pero bueno, estaría dentro de este grupo. Solamente había 2 alumnas relativamente mayores, de 36 y de 40 años, prácticamente todas mujeres, y el bachillerato cursado, pues estaban medianamente, bueno, estaban empatadas el bachillerato humanístico y el bachillerato en ciencias sociales, que esto también, pues en cierto modo, también se ve después en el resto de resultados, el tipo de conocimientos que tienen. Les he pedido también que valoren del 0 al 10 su gusto por la lectura, que bueno, no está mal, estaría todo entre el notable y el sobresaliente. Sobre su género literario favorito también les he preguntado para ver si esto repercutía después de alguna manera en el corpus que seleccionaban.
Prácticamente, pues el 68,8% pues ha optado por la novela, que tampoco es ningún tipo de sorpresa porque es el género al que están más expuestos. Sí me ha llamado la atención que nadie ha seleccionado poesía y que se incluyese teatro, porque es uno de los, de los géneros marginados por excelencia. Aparece también ahí en último lugar en el gráfico literatura de ficción o romántica porque yo les dejé un apartado para que incluyeran otro tipo de soportes o de géneros, por si querían especificar algo, y pues hay una alumna que ha puesto esto. Aprovecho también para decir que hay alguna falta de ortografía, pero es a lo largo del cuestionario, pero claro, he tomado literalmente la información que daba el alumnado, por eso pues, aparecen pues, alguna falta de ortografía, sobre todo tildes. Bien, cuando les he pedido que valoraran del 0 al 10 su conocimiento sobre literatura española y literatura hispanoamericana, podéis ver que los resultados son muy dispares. Los conocimientos sobre literatura española, la verdad que no son para echar cohetes tampoco, ¿vale? Están entre el 4 y el 8, pero bueno, se mueven fundamentalmente entre el 6 y el 7. Y en el caso de la literatura hispanoamericana, pues los resultados son bastante tristes. O sea, si os fijáis, bueno, no han puesto 0 porque les daría vergüenza, pero está prácticamente todo por debajo del 6, lo cual ya nos da una pista de lo que nos vamos a encontrar en el resto de preguntas del cuestionario. Bueno, esto no lo voy a leer, simplemente quería mostraros todas las respuestas. Les pedí que si buscan en internet, porque este cuestionario lo hicimos en clase, estaban separados para que no pudieran copiar unas de otras. Les dije, si buscan en internet, señalad si podéis 5 autores o autoras de literatura española. Y bueno, realmente si veis, son prácticamente los mismos, casi todos son hombres, por supuesto. Aparece Pablo Neruda como autor de literatura española en 2 ocasiones y salvo la alumna de mayor edad que cita pues a Nacho Ares, Javier Sierra, Almudena Grandes y Matilda Sensi, el resto pues son autores representativos del canon escolar, que es prácticamente lo que recuerdan. La cosa se complica cuando les pido que sin buscar en internet, perdón, que señalen 5 autores o autoras de literatura hispanoamericana. Claro, aquí alguna persona acierta, pero luego nos encontramos a Shakespeare, a Víctor Hugo, y bueno, Lope de Vega y Miguel de Cervantes, y luego al final de todo, en la última línea de la tabla, pues la persona no distingue entre hispanoamericana y española y dice lo mismo. Cervantes, Bécquer, Lope de Vega, Lorca y Benito Pérez Galdós. El resto de autores hispanoamericanos que sí se mencionan son todos hombres y también todos pues al final están situados, es lo que recuerdan en realidad de segundo bachillerato de ese último tema que se da. Sobre las obras, les pedía que señalaran 5 obras de literatura hispanoamericana y aparecen pues eso, libros como Shakespeare, obras como Shakespeare in Love, Romeo y Julieta, Orgullo y Prejuicio. Bueno, sé que hay alguna hispanoamericana y después también en la última línea de la tabla vemos que aparecen Don Quijote de la Mancha, La Celestina, El Lazarillo de Tormes, La Regenta y luego no se me ocurre otra. Vale. Esto tampoco simplemente son todas las respuestas que he recibido. Al preguntarles sobre si consideran que su conocimiento sobre literatura hispanoamericana es escaso, que es en la mayoría de los casos así, que indiquen cuáles son los motivos y prácticamente todas las respuestas van en la misma dirección, que no se le ha dado importancia en el colegio, que es lejana geográficamente o que el profesorado tenía una escasa formación y por esto se ha centrado o se ha priorizado siempre la literatura española. Cambia un poco la perspectiva cuando se le pregunta si honestamente consideran importante que su futuro alumnado acceda a la producción literaria de Hispanoamérica. Y en este caso, todos dicen que sí. O sea, que ellos no han recibido formación, ellos no han recibido formación, pero todos dicen que es súper importante porque abrirá horizontes, porque culturalmente es enriquecerse, etcétera. Vemos que un cambio de perspectiva bastante interesante. En general, sobre resultados generales sobre este cuestionario, pues a mí me sorprendió mucho cuando vi que señalaban a Shakespeare como autor de Hispanoamérica y pues después de darle vueltas les tuve que preguntar que por qué lo habían puesto. Por un lado había una ausencia de conocimiento sobre literatura universal y pensaban que Shakespeare, que era un autor estadounidense, y después también desconocían el concepto de hispanoamericano. Para ellos, hispanoamericano era todo aquello, literatura hispanoamericana era todo aquello que estaba escrito en español y que estaba escrito también en Estados Unidos. Entonces, la verdad que es una laguna bastante grave y que me sorprendió bastante.
Después, también me he dado cuenta que hay una formación deficitaria en literatura española, o sea, reproducen prácticamente pues, los autores más representativos del canon, se olvidan completamente de las mujeres y pues no aportan, salvo esta alumna de mayor edad, nada nuevo. Em, Se constata también que a mayor edad o al haber estudiado en bachillerato humanístico, pues los conocimientos son superiores, sin ser tampoco para echar cohetes, como decía antes. Se planteó entonces un trabajo de la asignatura que fue realizado en clase en distintas tandas. Primeramente, una introducción en la que tenían que analizar la LOMLOE y ver de qué manera se podía reflejar o se podía ubicar la literatura hispanoamericana en ella. Luego, tenían que hacer una búsqueda previa para seleccionar su corpus, pues tenían que acudir a las bibliotecas de sus pueblos, a la biblioteca regional o a la biblioteca del campus para hacer un listado de obras por cada curso y luego resumirlas, justificar por qué se ha seleccionado cada una de ellas e intentar incluir todo tipo de géneros literarios. Finalmente, una reflexión sincera sobre el trabajo realizado y, como tenían que exponer su corpus, se les pidió también que reflexionaran o que comentaran los corpus que habían establecido el resto de grupos, para pues, también un poco enriquecer la perspectiva que tenían cada uno de ellos. Los autores, la diversidad de autores que incluyeron en sus obras es bastante amplia. 35 no son autores y autoras especialmente canónicos, salvo casos bastante claros como Neruda, García Márquez, Octavio Paz, pero bueno, incluyen bastantes otros, también es sorprendente en este sentido. El origen, aquí están un poco despistados, a pesar de que expliqué bastante de manera clara el concepto, porque aparece un autor de Australia, una autora de España, también un autor estadounidense, y en general, pues ha habido una tendencia bastante clara a incluir autores mexicanos, autoras mexicanas también y de Argentina. Sobre los géneros han variado, o sea, han incluido realmente autores y autoras de todos los géneros literarios, pero hay, pues como era de esperar, un predominio de la narrativa, tanto en novela como en cuento, y han incluido bastante también poesía, que es algo que me llama la atención porque no decían que fueran uno de sus géneros favoritos, pero claro, han acudido sobre todo a compilaciones como la de Adolfo Córdoba y la de Pedro Cerrillo para, pues eso, para poder extraer composiciones para los distintos cursos de primaria. El cuestionario final se le pidió que valoraran la dificultad de seleccionar este corpus, siendo 5 muy difícil, a nadie le pareció muy difícil, a pesar de que los resultados tampoco fueran muy buenos. Se mantienen un 42,9%, se quedan como la mitad de ni fácil ni difícil, y sí que hay un 7,1% que dijo que había sido bastante fácil. En caso de que les he dicho que si en caso de que les haya resultado complicado realizar esta selección, que indicaran los motivos y prácticamente hay unanimidad en el motivo y es la falta de ejemplares en la biblioteca del campus, sus bibliotecas cercanas, y aquellos que han dicho que era fácil, pues han señalado que es porque hay muchos autores hispanoamericanos que se dedican a la LIG y que aparte pues les ha resultado muy fácil escoger, porque buscando en internet pues les aparecían ya muchos títulos y luego solamente era ir a buscarlos directamente. También se les preguntó si habían leído previamente alguna de las obras seleccionadas para ver si esta selección que habían hecho tenía que ver bueno, con su itinerario el lector de las distintas etapas educativas, y la respuesta mayoritaria es que no. En el caso afirmativo, hablaban del gallo Jacinto, Soy feroz y por el camino, porque forma parte de la biblioteca infantil de su casa, y también pues, la antología de poemas de Rubén Darío se cita. Si a la pregunta de si han leído de manera íntegra alguna de las obras que han tenido que seleccionar, pues en general pues hay un 85,7% que sí que las ha leído de manera íntegra. Los que han dicho que no es porque consideraban que no era necesario leerla para hacer el trabajo bien, y después, que sí que era necesario, pero es otra historia, y después también que pues no les daba tiempo, pues están muy atareados con sus trabajos. Y los que han dicho que sí, sí que han dicho que la han leído por gusto y por curiosidad, pero sobre todo para poder incluir información en el trabajo.
A la respuesta de si se plantean leer en el futuro, ya que ahora no tenían tiempo de leer alguna de las obras seleccionadas, también la respuesta ha sido bastante positiva y sí que me gustaría hacer hincapié en que hay varias respuestas que señalaban que les gustaría consultar algunas obras que han expuesto sus compañeros. Esto también es interesante porque han tomado ideas de los corpus que han establecido otros, no se han quedado solamente en lo que su grupo había seleccionado. Al preguntarles de manera honesta, teniendo en cuenta, haciendo hincapié en que esto no contaba para la nota, si consideran que la realización del trabajo pues, ha sido valiosa, un 71,4% ha dicho que sí desde un punto de vista académico, un 28,6% decían que sí desde el punto de vista personal y nadie ha señalado que no. Después también declara un 92,9% que ha aprendido algo nuevo sobre literatura hispanoamericana y al pedirles que justifiquen qué es lo que han aprendido, que lo señalen de alguna manera, pues básicamente es conocer nuevos autores y pues ampliar sus conocimientos literarios. O sea, nada, realmente tampoco nada especialmente interesante en este sentido. Y ya para concluir, que me paso un minuto, rápidamente, las conclusiones yo creo que son bastante claras. Me gustaría poder haber ahondado más en esto, pero después si hay preguntas pues las puedo contestar. Aquí me tenía que centrar solamente en esta experiencia por el tiempo. Hay unas carencias muy claras, unas carencias significativas que tienen que ver con el lastre del canon literario escolar y después también la metodología con la que se ha enseñado literatura en las distintas etapas educativas y después claramente la escasa formación literaria en los grados de educación, que al final tiene sus consecuencias porque este alumnado va a ser docente en el futuro. Considero que la experiencia ha sido relativamente satisfactoria porque aunque no realmente los trabajos no son muy buenos, sí que hay constancia de que han ampliado conocimientos y que se han concienciado sobre que hay algo más, que la literatura escrita en español no solamente es la que se escribe en España y, de cara a este curso, al segundo cuatrimestre, que es cuando imparto esta asignatura, pues voy a implementar una serie de mejoras como, bueno, en primer lugar, continuar con la experiencia para tener muchos más datos, explicar conceptos clave antes de ponerlos a trabajar, como explicar claramente qué es Hispanoamérica, qué es Latinoamérica, qué es Iberoamérica. Después también aumentar un poco, hacer una petición de libros en la biblioteca que permita que ellos de manera autónoma accedan a más títulos, que me ha valido mucho pues, las charlas anteriores para apuntar peticiones. Ofrecerles a ellos primeramente también un corpus amplio para que puedan seleccionarlo y analizarlo y que incorporen también cuestiones propias y después también establecer posibilidades de coordinación con otras asignaturas, que no tengan que ser estrictamente de literatura. Por ejemplo, con educación artística, que también se trabaja a veces con literatura, intentar incorporar autores y autores de Hispanoamérica. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Aida. Gracias por presentarnos esta investigación y, bueno, en especial las conclusiones, ¿no? que darían para, yo creo que para debatir un poco en torno a lo que has planteado. Pasamos entonces a la última comunicación, que está a cargo también de un compañero, querido compañero Ignacio Ballester Pardo, que nos va a presentar por qué trabajar la poesía infantil en el aula de primaria, el caso de México. Adelante, Nacho. Muchas gracias, estimado Sebas. Espero que se vea y se escuche correctamente. Es un gusto participar en esta mesa después de Zaida. Voy a aprovechar, si me lo permiten, su exposición para las conclusiones. ¿Por qué trabajar la poesía infantil? Pues se ha demostrado, ¿no?, que no es a priori uno de los géneros literarios favoritos del alumnado, pero a posteriori sí han disfrutado, han reconocido algunas referencias y es por eso que nos vamos a centrar en el país con más hispanohablantes, para llevar esta propuesta a primaria de 6 a 12 años, teniendo en cuenta el paso de la LOMCE a la LOMLOE, y aprovecho otra vez el trabajo de Vila Carneiro, esta vez del año pasado, el cuarto seminario, donde desde bachillerato pues reconocía cambios, reivindicaba la literatura hispanoamericana, como también ha hecho hace un momento María a propósito de la ley. Nos centramos entonces en 3 referencias que enseguida paso a describir, teniendo en cuenta los recursos educativos abiertos que mencionaba José hace también un momento y el repositorio del Fondo Editorial del Estado de México. La colección Lectores, Niños y Jóvenes presenta un amplio, nutrido corpus de poesía infantil que nos va a servir sobre todo
pues partiremos de Adolfo Córdoba. María del Mar lo mencionaba. Uno de sus libros, precisamente el mencionado por María del Mar, pues ocupará el principio de este proyecto. Recomiendo nuevamente el blog Linternas y Bosques, porque ahí también como REA vamos a encontrar muchas posibilidades con las que dialogar. Los criterios de selección, como no podía ser de otra manera, pues parten de Pedro Cerrillo, de José Manuel de Amo y de ese certamen de literatura infantil y juvenil del Fondo Editorial del Estado de México. Digamos que la universidad avala con su publicación, con premios, con jurados de reconocido prestigio, pues los libros que aquí recogemos. Sobre todo los dos primeros, porque el tercero no está todavía presente en este espacio, pero sí lo difunde libremente Hacemos Nuestro Río Adolfo Córdoba, como lectura digital abierta. Vamos a organizar el trabajo en 3 partes: tradición oral, partimos de ese libro que mencionaba María del Mar, Hong Suk, Niño y Dios Terrible. En segundo lugar, con el segundo ciclo de 8 a 10 años, pues tenemos en cuenta el haiku, Lotería de Metepec, de la autora Flor Cecilia Reyes, con ilustraciones de Irma Bastida y de Rocío Solís. Anteriormente, Carlos César Contreras pues, ilustraba el trabajo de Córdoba. Y Meléndez edita el libro Lectura Multimodal, tercer ciclo, Hacemos Nuestro Río. La interacción, hipervínculos, sino simplemente pues, una lectura digital desde la imagen. Aunque aquí, en primer lugar, partimos de 6 a 8 años de la tradición oral. Ya hemos mencionado al ilustrador, pero nos parecía estimulante la lectura que ayer hacía el propio Córdoba con esas imágenes oscuras, donde no se, eh, mm, digamos, inunde la lectura más que con esa palabra, con esa tradición. Córdoba dice que esta historia se la contó el tío Tlacuache y a dicho tío le dedica la obra. Hong Suk, Niño y Dios Terrible, es dentro de la tradición religiosa mesoamericana, pues el origen mítico de esa versión de ese personaje identificado con el maíz, que en la conclusión vincularemos con el hambre como ODS. En verso libre, también en la bibliografía haremos alusión al libro de Córdoba, Renovar el asombro, presente en la biblioteca de la Universidad de Alicante. Es otro tipo de poesía, lejos de lo que tradicionalmente se nos ha dicho que es sí o sí, rima, el ritmo se consigue de otro modo, es sugerente la repetición, el curso, y ya no te vamos a acercar al río también como imagen, como símbolo de esos versos de tradición oral que se comparten en los primeros años. Ya seguidamente planteamos el haiku, por su brevedad, por supuesto, con 3 voces. Quien escribe, ahora sí nos centramos en quien ilustran, quienes ilustran son Irma Bastida, Rocío Solís, ya los mencioné, y también quien lee y quien crea, si quiere, después de la lectura, un haiku contando pues dónde nació, cuál es su origen. Es por eso que Lotería de Metepec nos lleva a el Estado de México, a un pueblo mágico, a una figura como la Tlanchana, dice así el haiku. Tlanchana reina, hechicera que en agua su sueño incendia. La imagen antes, después de la lectura, casi como si fuera esa lotería, ese juego típico mexicano que como bingo nos anima a jugar, a mm, considerar la estructura del haiku de origen japonés con la situación, la acción y la sensación. Y en tercer lugar, la lectura multimodal. Catalina Pérez Meléndez edita, como decimos, este libro con textos de, otra vez, Adolfo Córdoba para el último ciclo de primaria, de 10 a 12 años. Hacemos Nuestro Río, se puede leer libremente, ya no en Foem, como los libros anteriores, sino en la propia editorial, Casa Gallina. Dice así el poema Ojos de Río Sagrado. En el tiempo de solo flores silvestres, las mariposas reinaban a orillas del río. Eran tantas y tan bellas que una vez atrajeron a una diosa, Itzpapalotl, la mariposa con alas de obsidiana, o fue tal vez Ixtacpapalotl, o la mariposa blanca. Ella, en su viaje hacia la muerte, ofrendó al río una parte de su nombre. Fue ella, y no los mexicas, quienes así lo nombraron, mariposa hecha de río, río de las mariposas. Pocos lo saben, pocos lo miran ya con ojos de río sagrado, pero el Papaloapan, por ese motivo, fue un templo, al que llevaban ofrendas, riquezas, poderosas hierbas.
Las imágenes, así como trabajos de niñas, niños, de jóvenes, van a conformar esta hermosa publicación, Hacemos nuestro río, y el poema seleccionado pues, sería de algún modo el pórtico que nos lleva al pasado, a esa diversidad mencionada anteriormente, con la competencia intercultural señalada ayer por Mónica Ruiz, en definitiva, por nombres propios en mayúscula que quizá no conocen justo antes de pasar a secundaria, pero que sí que nos van a permitir desde lo estético, literario, profundizar en símbolos, en la naturaleza y en los ODS que aquí nos llevan enseguida a las conclusiones. Los recursos educativos abiertos pues permiten entonces una lectura multimodal, aunque es cierto que todavía no se potencian, no se explotan esas posibilidades con hipervínculos o con aplicaciones que puedan dar mucho más juego. Y esto también pues, nos permite llevar el texto como tal desde la tradición oral, entendiendo que todavía el contexto pues, impide que todo el alumnado tenga acceso, tristemente, aún a las tecnologías. Relacionamos cada uno de los libros de Córdoba, de Flor Cecilia Reyes, con los 3 ODS mencionados. Hambre cero, porque el dios niño tiene precisamente hambre, como veíamos antes también en algunos de los textos seleccionados. La educación de calidad, avalado todo este corpus por el Fondo Editorial del Estado de México y por referencias como ya mencionado varias veces Córdoba, y por la reducción de las desigualdades a favor de la diversidad, entendiendo también pues, el acceso a la tecnología, a los textos, al corpus hispanoamericano todavía con dificultades, pues ahí se encuentran en abierto estas lecturas que proponemos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Sí, bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Creo que ha sido una mesa excelente. En primer lugar, pues quiero felicitar a mis compañeros, a José Rovira y a Ignacio Ballester, como colegas y sobre todo por ese acercamiento a la poesía, que tal vez es el género, ¿no? que menos se trabaja en el aula, ¿no? Y es un esfuerzo. También agradecer a María Bermúdez y a Zaida Vila esa aproximación más teórica y esa reivindicación de la multiculturalidad que María Bermúdez en grandes trabajos que nuestro alumnado lee y conoce, yo creo que recomienda, ¿no? En el chat de YouTube pues hay felicitaciones y sí que hay una pregunta para Zaida que te quería comentar y también es una inquietud. Tú has trabajado, o sea, es muy interesante tu trabajo comparativo con las leyes, ¿no? Tanto de primaria como secundaria, y un poco tu opinión, ¿cuál es la expectativa de dónde el panorama es mejor en primaria o secundaria en ese análisis profundo que has hecho tú de las nuevas leyes, de los nuevos currículum? En tu opinión, ¿cuál es el panorama más alentador para esa cabida de la literatura hispanoamericana en el nivel de primaria o en nivel de secundaria? A ver, yo creo que es igual para bien y para mal. Es decir, es bastante ambiguo y flexible, lo cual es bueno porque aquel profesorado que esté interesado en introducir la literatura hispanoamericana puede introducirla, bueno, literatura hispanoamericana o cualquier otro tipo de literatura que no sea la del canon escolar tradicional. Pero claro, esto también implica que si ese profesorado no tiene formación, pues tampoco va a incorporar nuevas cuestiones. En ambos currículos se hablan siempre de un itinerario lector, de literatura universal, pero claro, no se especifica en ninguno de los dos casos. Así que yo creo que está igual, depende mucho de la voluntad del profesorado, del libro de texto que se utilice también y, y la formación previa de los docentes. Y si algunos de los ponentes queréis haceros alguna pregunta, si no yo sigo, no sé, el profesor Rovira Collado si quiere lanzar alguna pregunta al profesor Ballester. Tenemos 2 minutitos todavía antes de la siguiente mesa. ¿Alguno de los No, dos? yo felicitar a las compañeras y bueno, en este sentido sí comentar con lo de los libros de texto, que sí que se nota muchas veces cuando hay libros de enseñanza de español lengua extranjera donde la presencia es mayor, cuando muchas veces son las mismas editoriales y a lo mejor las personas que lo están creando a veces son equipos similares, pero al menos ahí hay mayor interés de lo que es el Sí, español, es más sí, grande. quizá porque en L la literatura se ve como cultura.
y sin embargo en bachillerato, en secundaria es un contenido obligatorio que hay que dar. Pues Sí, sí, probablemente totalmente de sea eso. acuerdo. O sea, el enfoque correcto efectivamente es el de la enseñanza de español como lengua extranjera. Sí, en ese sentido también, por ejemplo, María, el concepto, lo estuvimos hablando ayer en el seminario, que la nueva ley no incorpora conceptos nuevos en la educación literaria como multimodalidad, del que hablamos ayer, pero ese concepto de multiculturalidad, no sé si tú lo has contemplado en la ley, en el nuevo currículum, ese peso que tiene ahora, o estás, en ese sentido, no sé si nos puedes hablar un poquito de eso, que ayer lo retomamos, ¿no? Y dijimos, bueno, mañana qué tal estará María Bermúdez, un poco se lo preguntamos, ¿no? Ese concepto de multiculturalidad, el nuevo currículum de primaria que aparece como término, con otro término, ¿qué te parece, aparte de lo que se ha comentado, cómo se puede, piensas que aplicar o cuál es la importancia que por fin puede tener en el currículum de primaria y de secundaria? Sí, a ver, yo creo que lo dije al principio, ¿no?, de mi intervención. Yo creo que un factor positivo en la nueva ordenación, ¿no?, en los nuevos currículos, es ese carácter abierto, ¿no?, del que hablaba Zaida, que permite, y creo que en ese sentido primaria es más abierto que secundaria, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, evidentemente el tema de las competencias culturales, del conocimiento de otros mundos, de la apertura, está presente en el nuevo currículum, y creo que por ahí pues sería interesante, ¿no? Entender lo que estaba comentando ahora José Rovira, ¿no? La importancia que tiene la literatura como elemento cultural, ¿no? Yo lo he señalado y creo que esos son dos puntos fundamentales en este nuevo planteamiento que tenemos que tener de la literatura. La literatura, bueno, es mi opinión, creo que la comparto con muchos, ¿no? Ha sido utilizada como un instrumento lingüístico, como un elemento para el trabajo sobre la lengua, ¿no? Para el desarrollo de habilidades comunicativas, que evidentemente yo siempre digo que por añadidura siempre viene, ¿no? Cuando uno lee, pues mejora sus habilidades comunicativas, pero eso no es la esencia de la literatura. La literatura tiene dos elementos claves, que son el elemento artístico, estético, que no podemos obviar, y que eso ha provocado que en muchas ocasiones se utilicen, sobre todo en el ámbito educativo, la literatura como un instrumento, y obviando el valor estético de esas obras, son cuentos, cualquier cosa. ¿Sí? Y por otra parte, el otro elemento, el elemento cultural, que define a la literatura como una expresión cultural, ¿no?, de los pueblos. Entonces creo que esos dos elementos, en relación con la nueva ordenación, con el nuevo currículum, con esa presencia de la competencia cultural, aunque no está reflejada en la ley, pues sí es una vía, una cabida para entender esta otra idea o esta concepción humanística de la literatura, que es la que está desde sus orígenes, ¿no?, y que hemos olvidado. Y entonces, pues a partir de ahí la literatura hispanoamericana tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir, es decir, si hay una literatura que refleja la identidad de los pueblos, y toda la refleja, ¿no? Pero la literatura hispanoamericana pues nos muestra una ventanita más, ¿no?, para entender la literatura en lengua española. Y creo que tiene que estar ahí. Y creo que ese es el trabajo de todos nosotros, y me alegra un montón que haya un montón de gente que estemos aquí reunidas en pos de eso, que en el ámbito de la filología, en los departamentos de filología, está más que asentado, ¿no?, con los departamentos de hispanoamericana y con el trabajo de literatura hispanoamericana, pero que en nuestro ámbito faltaba, ¿no? Y me alegra un montón. Mónica, jefa, tenemos que hacer uno presencial pronto, ¿eh? Y tenemos que juntarnos, María, tenemos que con los Yo sé que Zaida también se apunta a uno presencial. Bueno, pues vamos a cerrar porque vamos justo de tiempo. Vamos a hacer una pausita de 5 minutos. Retomamos a las 12:30 con una mesa muy interesante de jóvenes investigadores, porque bueno, este trabajo también nos lleva a que tengamos doctorandos, TFMs y mucho alumnado que está siguiendo esta línea que abrimos ya hace 5 años. Entonces ahora van a presentar alguna de sus investigaciones. Muchísimas gracias a todos los ponentes de esta mesa.